Bien. Espero que estén bien, chiquillos, en su casita, que ya hayan tomado desayuno y estén listos para la clase de química. Veamos. Hoy día, el objetivo de hoy día, chiquillos, es muy simple y es el único, ¿ya? Que es reconocer los factores que afectan la solubilidad, ¿ya? Nosotros en la clase anterior habíamos definido, ¿cierto?, lo que era solubilidad, ¿cierto? Y habíamos hablado, ¿cierto?, de lo que eran las sustancias electrolíticas, cuál era la forma que actuaban en una solución, y todo lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Hoy día, ¿ya? Vamos a ir un poquito más lento porque vamos a ver los factores, que son tres: la temperatura, la presión y la concentración, ¿ya? Primero aquí me quiero detener un poquito más. Recuerden que nosotros hablamos, ¿cierto? O yo les preguntaba lo que era polar o apolar, ¿cierto? Y siempre eso queda como la duda, siempre hay alguien que tiene la duda respecto a qué es en el fondo la polaridad o una sustancia polar o no, ¿ya? En cuanto a la naturaleza del soluto y solvente, ya yo les había dicho que encontramos solutos que son electrolíticos y no electrolíticos, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hablar, o de lo que vamos a resolver, ¿cierto?, en esta clase, es que aparte de electrolítico o no electrolítico, vamos a hablar de sólidos polares, ¿ya? Polares, y que son solubles en solventes polares, y los apolares en solventes apolares, ¿ya? Y yo ya les había adelantado, ¿cierto?, que hay una frase que dice: lo semejante disuelve a lo semejante, ¿ya? Es decir, si usted tiene un soluto polar, usted lo puede disolver en un solvente polar. Si usted tiene un soluto apolar, usted lo puede disolver en un solvente, ¿cierto?, apolar, ¿ya? El ejemplo o el proceso químico más característico de esto que estamos viendo es la solvatación, ¿ya? La solvatación es un proceso químico, ¿ya?, que ocurre, por ejemplo, cuando nosotros hacemos salmuera, ¿ya? La salmuera es preparar una solución, ¿cierto?, de agua con sal, ¿ya? Y aquí aparece, ¿cierto?, la imagen de lo que usted puede preparar. Por ejemplo, aquí aparece el vaso precipitado, ¿ya?, que contiene agua. ¿Por qué no me aparece? Aquí está, ¿ya? Este proceso se llama solvatación, chiquillos. Y, como les decía, es cierto que tenemos un vaso precipitado y en donde aparece, cierto, que le estamos colocando un cubo de sal, ¿ya? Pensemos que tenemos la sal, o la forma de la sal, ¿cierto?, es un cubo, ¿ya? Yo ya le había dicho, ¿cierto?, que las soluciones iónicas, los que son polares, ¿cierto?, tienen estructuras que son, por ejemplo, geométricas, que pueden ser cubos, hexágonos, ¿ya? En este caso, la sal de mesa es un cubo, ¿ya? Si yo puedo o pudiera analizar mediante un microscopio, ¿cierto?, y poder ver la estructura que hay dentro de un cubo de sal, yo vería esto. Esto que aparece acá. El cristal de NaCl, ¿ya?, es muy parecido a esto, en donde yo puedo observar, ¿cierto?, la parte del ion negativo, ¿cierto?, y la parte del ion positivo. Recuerden que el NaCl, ¿ya?, que es la sal, el cubito, cuando yo le agrego agua,
siempre que yo le agrego agua, chiquillos, esa sal se va a disociar en sodio más y el cloro menos, ¿ya? Y esto es disociación, ¿ya? Se disocia. Esto ustedes lo vieron cuando vieron nomenclatura inorgánica, y tienen que haber visto, ¿cierto?, cuál era el tipo de disociaciones y por qué era uno positivo o uno negativo. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí, profe. Ya. Entonces, el positivo quedaba a la izquierda y el negativo quedaba a la derecha, ¿ya? Y estos son los iones, pues, chiquillos. Si yo los pudiera ver con el microscopio, vería el cloruro y vería el sodio, ordenaditos uno al lado del otro, ¿ya? Los sodios positivos y los cloruros negativos, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Y resulta que yo lo ingresé ingresé este cubito de sal, lo ingresé al agua, ¿ya? Lo ingresé al agua y este proceso de solvatación que yo escribí acá es lo que se explica acá esquemáticamente, que en el fondo, cuando ingreso acá, ese cubo empieza a tomar contacto con las moléculas de agua, que son estas, ¿cierto? O y dos hidrógenos. Recuerden que el agua es O, hidrógeno, E, hidrógeno. Entonces, acá empiezan a tener contacto con la molécula de agua, ¿ya? Y se van pegando moléculas de agua. Pero no lo hacen aleatoriamente o en cualquier lugar. De hecho, lo hacen de esta manera, que aparece acá, estas dos maneras. Empiezan a separarse estos iones, sodio y cloro, ¿ya? Que está aquí el sodio y el cloro. Cada uno es un ion, ¿cierto? Que tiene carga, uno es positiva y otro es negativa. Y el ion positivo, que es el sodio, empieza... El ion positivo comienza a atraer la parte negativa o el polo negativo del agua. Recuerden que el polo negativo del agua es el oxígeno. Entonces, miren cómo se alinean las moléculas de agua. Se alinean al sodio con la parte negativa, con la parte de los oxígenos, ¿ven? Ahí se van alineando, ¿ya? Y se van pegando, o sea, esto se pega acá y forman, ¿cierto?, el proceso de solvatación, ¿ya? Que yo les decía. En la partícula del sodio se va a unir a la parte negativa del agua y, por consecuencia, la parte negativa de la sal, que es el cloruro, se va a unir a la parte positiva del agua. La parte positiva del agua, yo lo vi en la clase pasada, ¿cierto? Es la parte de los hidrógenos, porque tiene menos electrones, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la parte de los H van pegadito a los cloruros, ¿ya? Y esto ocurre en cada uno de los iones que están de sal. Y este proceso es el que llamamos solvatación, ¿ya? Es una muestra de la naturaleza, ¿cierto?, del soluto disolvente, ¿eh? Que como el agua es polar, ¿cierto?, yo lo voy a poder disolver en un compuesto, o sea, voy a poder disolver compuestos o solutos o sustancias polares como la sal. Y lo que va a ocurrir dentro es lo que aparece acá, ¿ya? A lo mejor voy a tener otra sal, pero va a ocurrir el mismo proceso de solvatación que ocurre con la sal de mesa, para todos los compuestos polares, ¿ya? Esto es lo que sucede para los compuestos polares con un solvente polar, por ejemplo, el agua. ¿Dudas con eso, chiquillos? Y porque siempre aparecen las preguntas que les hacen de esta materia, ¿cierto? El proceso de solvatación, ¿ya? ¿Qué sucede
o por qué sucede, ¿ya? Y siempre tienen que hablar de la polaridad de las moléculas. O sea, si no hubiera polaridad acá, no podría existir este proceso. ¿Ya? Sigamos entonces. Y el primer factor que me altera o me modifica la solubilidad, ¿cierto? Es el efecto de la temperatura, que lo alcanzamos a ver en la clase pasada, y que era, ¿cierto? Que la mayor cantidad de las sales, ¿cierto? Al aumentar la temperatura, aumentan su solubilidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice acá? La mayoría de los sólidos aumentan su solubilidad al aumentar la temperatura. ¿Ya? O sea, si yo aumento la temperatura, se disuelve más sólidos o más solutos o más sales en este caso, ¿ya? Y existen curvas que lo representan, ¿cierto? Y que confirman esto que está apareciendo acá, ¿ya? ¿Qué parece más? Para procesos endotérmicos, ¿ya? Eso quiere decir que para procesos en donde yo le aplico temperatura para poder reaccionar, que es lo que aparece acá, ¿cierto? Es decir, cuando absorbe calor del medio, cuando yo estoy calentando, ¿cierto? Una sal ya está absorbiendo calor, ¿cierto? Del medio, ¿ya? En caso contrario, ¿qué significa en caso contrario? Cuando el proceso es exotérmico, o sea, que libera energía, ¿ya? El aumento de temperatura disminuye la solubilidad, como sucede con la mayoría de los solutos gaseosos en agua. Es decir, cuando hablamos de procesos exotérmicos, en donde va a eliminar o va a producir calor al medio, ¿ya? Cuando yo aumento la temperatura, disminuye la solubilidad, ¿ya? Es decir, no se disuelve tanto soluto cuando yo aumento la temperatura, pero en procesos en donde se libera energía, ¿ya? Y ahí aparece el ejemplo, ¿cierto?, de los solutos gaseosos en agua. Es decir, por ejemplo, cuando yo tengo en agua, por ejemplo, hidrógeno, o cuando yo tengo en agua CO2, ¿ya? Cuando yo tengo solutos gaseosos en el agua. Y acá cuando es lo contrario, que es lo que explicaba en la clase anterior, hablamos de sólidos, que son estos que aparecen acá, o las sales iónicas, ¿ya? Esto ya lo habíamos trabajado ya. Y aquí aparecen varias sales, ¿cierto? En donde cuando acá aparece la temperatura y acá aparece la solubilidad en gramos de agua, ¿ya? Y ahí podemos darnos cuenta, ¿cierto?, que aumenta cuando yo aumento la temperatura, la solubilidad, y va a depender del tipo de sal, ¿cierto? Si alcanza mayores valores de solubilidad o no, ¿ya? Y ahí depende de cada sal. Otro factor que podemos analizar también acá, ¿ya? Por ejemplo, la solubilidad del CO2. El CO2 no es una sal como aparece acá, ¿ya? Es un gas, ¿cierto? Un gas que podemos medirlo según la temperatura. Miren acá cómo varía acá. Cuando yo tengo en temperatura 0, ¿cierto? Tengo una solubilidad de 0,35, ¿ya? Y a medida que yo aumento la temperatura, ¿qué pasa con la solubilidad, chiquillos? A medida que yo aumento la temperatura, disminuye, ¿sí o no? Va disminuyendo, ¿ya? De hecho, por ejemplo, la temperatura de 50 ya bajó a ¿cuánto? A 0,1. 0,1 gramos de CO2, ¿cierto? Se disuelve a los 40, ¿ya? Y, por ejemplo, acá a la temperatura de 60 grados ya tengo menos de 0,1 disuelto, ¿ya? Que era lo que está acá abajito, chiquillos, ¿ya? Como sucede en la gran mayoría de los solutos gaseosos en agua, ¿ya? Aquí está el CO2. En vez de aumentar, disminuye.
¿ya? Pero tiene que ser un gas, ¿ya? Un gas como soluto en agua. En cambio acá, cuando aumenta, hablamos de sólidos y sales, y acá de gas. Bien, el efecto de la presión, chiquillos, ¿alguna duda hasta ahí? ¿No? No, profe. Ya. ¿Qué pasa con la presión? El segundo factor es la presión, ¿ya? La presión acá, como podemos ver a priori en este ejercicio, ¿cierto? Aquí en esta imagen, podemos dar cuenta de que acá tenemos un vaso precipitado, ¿ya? Que tiene un émbolo arriba. Un émbolo significa que yo lo puedo ir, ¿cierto? Bajando o subiendo, ¿ya? Cuando yo bajo este émbolo, ¿ya? Que es como aparece acá, estoy aumentando la presión dentro de mi solución, ¿ya? Si yo subo este émbolo, o sea, este pasa a ser acá, ¿ya? Disminuyo la presión dentro de mi solución, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Tengo presión 1 y presión 2. Aquí la presión, en la presión 2 aumenta y en P1 la presión disminuye. ¿Qué pasa con los volúmenes, chiquillos, cuando yo aumento o disminuyo la presión? Miren aquí. Si yo aumento presión, el volumen es menor, ¿ya? Y si yo disminuyo la presión, el volumen es Mayor. mayor. Y además yo puedo observar que cuando modifico las presiones, ¿qué pasa con las moléculas? Miren, cuando yo aumento presión, las moléculas están más juntas, ¿ya? Están más juntas e interactúan más entre sí. En cambio en el otro, aquí están más separadas y no interactúan tanto, ¿ya? Veamos qué dice acá. Dice, la presión no afecta demasiado la solubilidad de sólidos y líquidos. Ojo ahí. Sin embargo, sí es muy importante en la de los gases. O sea, cuando hablamos del factor presión, vamos a hablar generalmente de soluciones gaseosas, ¿ya? Porque allí va a afectar la presión, ¿ya? ¿Cómo lo va a hacer? El aumento de la presión produce un aumento de la solubilidad de los gases, ¿cierto? Dentro del líquido o dentro de mi solvente que yo tenga. Es decir, esto, la presión tiene una relación directa con la solubilidad. A mayor presión, como está aquí, P2, yo tengo una mayor solubilidad. ¿Por qué? Porque las partículas están más juntas entre sí y pueden interactuar más y en este caso van a disolverse de mejor manera. Si yo disminuyo la presión, entonces yo hago que las partículas de gas no se puedan juntar entre sí, entonces van a tratar de estar separadas y no va a haber disolución, o sea, no va a haber no se van a disolver. En cambio, si yo aumento la presión, se va a disolver en el solvente que yo tenga. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, la presión es un factor directo, ¿ya? Pues proporcionalmente, como se dice cuando los ven en matemática, es directo en proporción. O sea, si aumenta una, aumenta la otra también. ¿Ya? Y esto en cuanto a la presión. Y la última, chiquillos, que aquí no aparece, es que yo puedo modificar el factor de la solubilidad con la presión y con la temperatura, ¿cierto? La presión en cuanto a los gases me va a modificar. Y la temperatura, ¿cierto? Me va a modificar, ¿cierto? Los sólidos o las sales, va a ser directa la proporción y cuando hablamos de gases va a ser indirecta, ¿ya? Pero además le quería agregar, chiquillos, que piensen bien, cuando hablamos, por ejemplo, de soluciones saturadas, insaturadas o sobresaturadas,
Si yo aumento, por ejemplo, la concentración, ¿ya? Pensemos en un ejemplo. Si yo aumento concentraciones en una solución saturada, yo aumento la concentración de soluto en una solución saturada, yo observaré mayor disolución o mayor solubilidad en esa solución, chiquillos. ¿Se acuerdan de lo que era una solución saturada? Sí, Ya. Si yo aumento la cantidad de soluto, voy a tener más solubilidad de ese soluto en ese disolvente dado. ¿Qué dicen ustedes? Esa es la típica pregunta que les hacen, de acuerdo a la Como profe, solubilidad. me perdí. ¿Me puede explicar un poquito? Pero de un Por, poquito, que me perdí sí. un poquito. Por ejemplo, una solución saturada es una que tiene la cantidad de soluto máximo para ser disuelto en mi solvente, ¿cierto? Necesario, ¿ya? Es decir, yo le decía el ejemplo del jugo. Por ejemplo, el jugo, 15 gramos, ¿cierto? Va a disolverse en 1 litro de agua. Esa es una solución saturada. Y si yo la preparo exactamente así, es una solución saturada. Entonces yo la pregunta que les decía, chiquillos, si yo agrego más soluto, ¿voy a tener una solución saturada? No, ¿o no? No, no voy a tener una solución saturada porque estoy modificando el soluto, ¿cierto? La máxima cantidad de soluto para Se está pasando de disolverse, la cantidad. claro. Entonces, Ya, profe. ahí porque las preguntas siempre de repente cuando hablan de la solubilidad les ponen concentraciones, les dice si yo varío concentraciones de soluto o de solvente y ahí ustedes ya automáticamente ya saben que no, porque las concentraciones no van a variar la solubilidad, porque ellas se están metiendo en otro lado, ¿es cierto? Y ahí tienen que ver con las soluciones saturadas, insaturadas o sobresaturadas. Ojo ahí, ¿ya? Lo único que afectan la solubilidad en este caso serían la temperatura y la presión. ¿Ya? La concentración, el soluto o el solvente ya es otra cosa. Y vamos a hacer esta actividad, chiquillos, ¿ya? Esta actividad, ¿cierto? ¿Qué dice? Dice, relaciona cada uno de los términos con la definición correspondiente. Entonces, la idea es que vayamos trabajando todos. Yo les voy a leer y ustedes me van a indicar dónde pongo la A, dónde pongo la B, la A y las letritas que están aquí. Se supone que estas letras, que son la palabra, ¿cierto? Ustedes tienen que ponerlas aquí al lado en este cuadrito, que para encontrar su definición, ¿ya? Entonces aparece sustancia pura, elemento, compuesto, mezcla, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Entonces vamos a encontrarla, ¿cierto? Su definición acá. Para la primera, la sustancia pura. Sustancia pura. ¿Cuál sería la A? ¿Cuál sería la A para la sustancia pura? Sustancia que no puede separarse por métodos químicos en entidades más simples. Yo digo que eso. Sustancia que no puede estar acá, Sí, que no eso. puede separarse por métodos químicos En entidades en más simples. entidades más simples. ¿Ya? El elemento, ¿cuál sería la B? Si sustancia constituida por 2 o más elementos unidos químicamente en proporciones definidas. No. ¿Cuál sería el elemento? Materia que tiene composición fija y propiedades bien definidas. Bueno, Sí. Veamos aquí. Después nos va a corregir. ¿Ya? El compuesto, ¿cuál vendría siendo el compuesto? Compuesto. Dice aquí, sustancia constituida por 2 o más elementos unidos químicamente en proporciones definidas. ¿Podría ser esta? sí. Sí, profe. Sí. Ya. Después nos queda mezcla y mezcla homogénea y heterogénea. ¿Ya? Y ahí podemos hacer un descarte. Veamos acá
¿Cuál sería la heterogénea? Materia que presenta dos o más fases físicamente distintas. Sí, ¿Cuál de las dos sería? heterogénea. Heterogénea. Heterogénea, ¿cierto? Sería la F. Lo dice materia que presenta dos o más fases físicas distintas. ¿Y cuál sería la mezcla homogénea? Materia que presenta un aspecto uniforme y la misma composición dentro de toda la muestra. ¿Cierto? No veo dos fases. Y la última, ¿cierto? La mezcla dice materia que contiene dos o más sustancias que pueden encontrarse en cantidades variables. ¿Ya? Es decir, ¿cierto? Yo no varía mucho, ¿cierto? En la mezcla, cuánta cantidad, ¿cierto? Estoy mezclando. Entonces, ahí, como la última vez estaba un poquito más difícil, ¿cierto? La D vendría siendo esta. ¿O no? Dos más sustancias que pueden encontrarse en cantidades variables. Pero no me define cuál. Entonces, ¿ah? ¿Ah? ¿Alguien cambiaría alguna? ¿Alguien cambiaría alguna? Veamos si están correctas. Veamos si están correctas. Ahí están las respuestas correctas. Hay algunas que están incorrectas. La C y la D están bien, ¿cierto? La F está bien. Ya, aquí había un error, ¿cierto? Nos equivocamos en la A y en la B. Sí. ¿Ya? La B, el elemento, está bien, pues. La B es un elemento, sustancia que no puede separarse por métodos químicos en entidades más simples. Sí, pero ahí teníamos la A, profe. Ah, ya. Y la A está acá ahora. Sustancia pura, Sí. materia que tiene una composición fija y propiedades bien definidas. Bien. Ya. Chiquillo, esto aparece en el libro de segundo, y es parte, ¿cierto?, de la evaluación que aparece al final, ¿ya? ¿Por qué lo realizamos acá? Porque son las definiciones que ustedes tienen que manejar, ¿ya? ¿Qué es una sustancia pura? ¿Qué es un elemento? ¿Qué es un compuesto? Las mezclas, y además aquí agréguenle solubilidad, ¿ya? Esos serían, ¿cierto?, los contenidos A que tienen que saber para la próxima evaluación, ¿ya? Y eso es en cuanto a lo que es materia, ¿ya? Contenido que ustedes deben saber de la unidad disoluciones. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, ¿ya? Que son los cálculos, ¿ya? Esto, y aparte de aquí le sumé, ¿cierto?, a la F, la Y, ¿cierto?, solubilidad. Eso es parte de contenido, ¿ya? Y ahora vamos a ver lo que son, ¿ya?, que es más complejo, ¿cierto?, que son los cálculos, ¿ya? La parte de poder calcular cuánta composición o cuánta sustancia voy a necesitar para preparar tal solución, que yo le expliqué en la primera clase, ¿ya? Que primero vamos a ver todo lo que es contenido y lo que define detrás de la materia o la teoría, y ahora vamos a ver cómo puedo calcular yo empíricamente estas cuestiones, ¿ya? Entonces, para poder comenzar, yo necesito que ustedes tengan su cuaderno, su calculadora y su tabla, ¿ya? Hoy día voy a ver todo lo que vamos a estudiar, pero no vamos a empezar por cálculo hoy día, ¿ya?
Entonces, producto, ¿cierto?, de la composición de las disoluciones, ¿cierto?, yo puedo definir, ¿cierto?, lo que es un disolvente y un soluto, que eso está más que archirrevisado, ¿cierto? ¿Cómo sé que es el disolvente? Porque se encuentra en mayor cantidad. ¿Cómo sé que es el soluto? Porque se encuentra en menor cantidad y puede ser más de uno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a preguntar o lo que vamos a calcular ahora? Van a ser concentraciones, ¿ya? Y ustedes tienen que haber visto esto, y cualquier concentración en química, ¿ya?, se va a medir con distintos, ¿cierto?, fórmulas, ¿ya?, que son las que vamos a estudiar. Pero primero tenemos que saber qué es una concentración, ¿ya? La concentración es la máxima cantidad de soluto disuelta en un disolvente determinado y que yo puedo calcular, ¿ya? ¿Cuáles son estas unidades de concentración, chiquillos? Todas estas que aparecen aquí. La molalidad, fracción molar, porcentaje de masa-masa, porcentaje de masa-volumen, porcentaje volumen-volumen, ¿ya? Son bastantes, ¿ya? Todas estas las vamos a ver. Bien aquí. Concentración es la máxima cantidad de soluto disuelta en un disolvente determinado y que yo puedo medir con todas estas unidades, ¿ya? Y para poder estudiarlo de mejor manera y que se pueda comprender, las vamos a dividir en dos tipos, en las que son las químicas y las que son las físicas, ¿ya? Física, porque hablan de porcentajes. Es decir, yo aplico la fórmula y calculo el porcentaje, ¿ya? ¿Y por qué acá me dividen en químicas? Porque son las que se usan en mayor cantidad. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando ustedes estén en cuarto, o cuando estén en tercero, ¿cierto? Si siguen con algún biólogo o matemático y tienen química, vamos a hablar, ¿cierto?, de concentraciones siempre en molaridad, ¿ya? Pero también tienen que conocer la molaridad y la fracción molar. Como por ejemplo, les digo, a ver, tal ácido tiene una concentración 5M, ¿ya? Y 5M significa molaridad. Entonces, yo decidí, ¿ya? Y generalmente es así, que ustedes primero, o con ustedes veamos primero los porcentajes. Vamos a empezar por las unidades de concentración físicas y luego vamos a empezar por las unidades, ¿cierto?, de concentración químicas, ¿ya? Por eso yo les voy a pedir que para la próxima clase tengan su cuaderno, su tabla y su calculadora, para poder ir viendo, ¿cierto?, los cálculos y cada una de las fórmulas correspondientes a cada una de las unidades de concentración. ¿Estamos claros, chiquillos? Sí, profe. Sí. Ya. ¿Alguna duda con lo que vimos hoy día y con lo que vamos a repasar después? ¿O ver después? Según el calendario, nos quedan ojalá 3 clases para poder ver todo esto, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? No se queden solamente con lo que vamos a ver en clases, tienen que igual seguir repasando, ¿cierto? Y ver el libro, ¿ya? Entonces, antes de terminar en estos minutos que quedan, yo quería mostrarles algo antes de empezar esto, porque